La República es la obra más importante de Platón y una de las más influyentes de la civilización occidental. Aunque escrita hace más de 2300 años, su impacto puede verse hasta el día de hoy en la cultura popular. La película Matrix es una reimaginación del famoso mito de la caverna, inaugurando la pregunta sobre si lo que percibo con mis sentidos es de verdad real. El anillo único, que vuelve invisible a Frodo, se presenta en el mito de Giges, que nos hace cuestionarnos sobre si actuaríamos realmente morales si pudiéramos hacer todo lo que quisiéramos sin consecuencia alguna. La República ha despertado la imaginación de todos sus lectores a lo largo de los años y sigue haciéndolo hasta el presente. Este es el primero de una serie de videos que buscarán ser una guía de lectura de la obra completa de la República, dedicando un video a cada uno de los libros o capítulos que lo componen. Mi propósito es ser una introducción para aquellos que por primera vez estén adentrándose en sus páginas, pero también ofrecer puntos de vista que podrían ser atractivos para quienes ya lo leyeron o inclusive para los que se consideran unos expertos. Como metodología, al principio de cada video se hará un breve resumen de su contenido, para luego adentrarnos en específico en elementos o contenidos de los argumentos expuestos en el capítulo. Este es el primer video y buscará hacer una introducción general de Platón y su obra. Y si quieres ver el contenido en específico, ve la descripción en el video. Pues, comencemos. Se cuenta que un filósofo del siglo XX afirmó que la historia de la filosofía no era más que una nota al pie de la obra de Platón. Y aunque esta aseveración es exagerada, tiene algo de cierto. A lo largo de su obra, Platón trata casi todos aquellos temas que fueron fundamentales para la filosofía occidental. Ética, política, metafísica, teoría del conocimiento, estética, tratados sobre la educación, tratados sobre las formas de gobierno y un largo etcétera. ¿Pero quién fue este caballero? Sobre la vida de Platón, nuestras mayores fuentes son lo contenido en la obra de Diógenes Laercio y también una carta rescatada del mismísimo Platón, que se la conoce como Carta Séptima. Pero ojo, tanto la obra de Diógenes Laercio como la autenticidad de la Carta Séptima es objeto de debate entre los expertos. Y esto pasa con muchas obras de la antigüedad, donde los detalles de una biografía se pierden en el olvido de la historia. Aún así, les voy a contar a grandes rasgos qué es lo que se sabe de Platón. Platón nació en el 427 o 428 a.C. en la ciudad de Atenas, en el seno de una familia muy aristocrática, por lo cual él recibió la mejor educación posible de su tiempo. Se cuenta que era muy hábil para escribir poemas y tragedias, pero todo esto cambió cuando conoció a sus 20 años a Sócrates, y luego de conocerlo, se dice que quemó todo lo que había escrito con anterioridad. Platón ingresó al círculo de discípulos de Sócrates y lo acompañó toda su vida, y esto duró hasta que en el 399 a.C. los atenienses condenan a muerte a su maestro, bajo los cargos de corromper a la juventud y traer dioses nuevos y no respetar los antiguos de la ciudad. Sócrates muere bebiendo la cicuta, y tras este hecho que marcó profundamente a nuestro filósofo, él se retira a Atenas para viajar por la Hélade. Platón viajó y estuvo en Mégara, el sur de Italia e incluso en Sicilia, y en estos últimos lugares donde entró en contacto con círculos pitagóricos, lo cual inició su gusto por las matemáticas. Después de esos viajes vuelve a Atenas y cerca del 389 a.C. funda la Academia, ubicada a unos 2 kilómetros a las afueras de los muros de la ciudad, donde antes se emplazaban los jardines dedicados al héroe Academos. Se cuenta que había una inscripción a la entrada de esta institución que decía que no entra aquí nadie que no sepa de geometría, lo que muestra la preocupación y dedicación que tenía Platón hacia las matemáticas. La Academia es un antecesor de nuestras universidades modernas, y probablemente Platón la fundó para hacer un contrapeso a otra escuela que existía en esos tiempos, la escuela de retórica inaugurada por Isócrates. A diferencia de Isócrates, que se especializaba en formar políticos, podríamos decir, la Academia de Platón formaba en filosofía, que era una enseñanza integral. En la Academia no se cobraba por los estudios y se esperaba que los estudiantes ingresaran jóvenes y permanecieran ahí muchos años. El ejemplo más notable es Aristóteles, quien ingresó cerca de sus 20 años y permaneció unos 20 años más, yéndose solamente cuando su maestro fallece. Aunque Platón muere en el 347 a.C.,
la academia le sobrevivió y duró unos 900 años, cuando recién es mandada a clausurar por el emperador Justiniano I, quien la consideró una institución pagana. Pero antes de seguir podemos realizar una sencilla pregunta. ¿Por qué leer a Platón y en particular a la República? La primera razón tiene que ver con el lugar que ocupa Platón y su obra en la historia. Él es particularmente influyente, no solo en la cultura popular como les señalé al principio, sino también en elementos que son claves de nuestra concepción de vida. A modo de ejemplo, hay más de Platón en el cristianismo de lo que muchos saben. La concepción de el alma inmortal, de la vida después de la muerte, tiene más raíces platónicas que aquellas que se pueden encontrar en la Biblia misma. Un gran lector de Platón fue San Agustín, quien creó la ciudad de Dios, que es un tipo de república cristianizada. 2. Platón nos presenta preguntas que son fundamentales, en el sentido que son importantes, pero también que operan como cimiento. Son las bases de aquellas respuestas que nos han perseguido durante toda la historia. ¿Qué es el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo real? Siempre nos acompañarán. Y aunque la respuesta a estas preguntas puedan parecer excéntricas, estoy mirando a ti, teoría de las ideas, siempre tendrán un lugar y cabida en la humanidad. Leer a Platón presenta un desafío intelectual y una aventura hacia el conocimiento. En sus diálogos no encontramos respuestas definitivas, elementos cerrados, sino que como es un diálogo, siempre hay una apertura, y a través de los argumentos que se nos presentan, piden al lector que estemos atentos sobre lo que se dice. Nos enseña a pensar con rigor, ir más allá de las opiniones comunes, a forzarnos a nosotros mismos a llegar a las respuestas a través del método socrático. Muchas veces un interlocutor de Sócrates les dice: sí, tú tienes tanta razón, y nosotros como lectores tenemos que estar despiertos, advertidos y decir: eso no es así, no se sostiene lo que dijiste anteriormente. Y eso es una de las riquezas que tiene Platón. 4. Sus diálogos son accesibles y entretenidos, a diferencia de otros filósofos, Aristóteles, que nos presentan sus ideas en sistemas cerrados, estructurados. Platón optó por el diálogo, por conversaciones. Esto le da a sus escritos un estilo más dinámico, abierto y cercano a nuestra propia experiencia, porque se nos presentan personajes, historias, circunstancias, donde Platón, cuando puede, coloca un poco de humor en sus páginas. Lo anterior permite que incluso aquellos que no tienen formación filosófica pudieran interesarse sobre lo que ocurre en estos diálogos. Platón opera como puerta de entrada a la filosofía y generalmente la deja abierta. Leer a Platón nos ofrece un diálogo transgeneracional. Esto yo sé que no es una razón exclusiva de su obra, pero al adentrarnos en sus páginas podemos estar en comunicación, en comunidad con las personas del pasado, y podemos apreciar aquello que les preocupaba, aquello que les dejaba poco sueño. Y sorprendentemente veremos que muchas veces son las mismas preocupaciones que tenemos hoy en día, y por ello leerlo es un ejercicio de humanidad. Por último, ¿por qué leer La República en particular? Bueno, como ya indiqué, es la obra más importante del filósofo y es la que ha influido más en la historia de la humanidad, de sus obras al menos. Pero también esta es la culminación de su pensamiento, es la que mejor la que mejor expone las ideas por las cuales él es influyente, como lo es la teoría de las formas, la alegoría de la caverna, la alegoría del sol. Son imágenes que nos han perseguido en todo el desarrollo de la humanidad. Pero ¿de qué trata y qué lugar ocupa en su obra? Veámoslo. La República es el diálogo sobre la justicia, que es cómo se manifiesta en el individuo, cómo se manifiesta en la sociedad.
Y para llegar a esta respuesta, Platón nos regala un texto de casi 600 páginas donde va y viene en distintas materias. Se preocupa por la educación de los individuos, las estructuras sociales, cómo participa la mujer del gobierno, cómo se constituye el alma humana, qué le pasa después de la muerte, cómo es la realidad en sí misma. Todo esto tendría una conexión con la justicia. El título original de la obra es Politeia, aunque nosotros la conocemos más por su tradición latina de república. Pero Politeia obviamente tiene una conexión con la polis, y la palabra tiene conexión con el tipo de estructura que tenía la ciudad-estado. Por eso, ojo, la república no tenemos que asociarla con esa palabra que tiene una connotación más moderna o incluso más romana, sino que es asociada a las polis de la antigua Grecia. La obra completa de Platón se compone de 36 diálogos y 13 cartas, aunque varias de ellas probablemente son espurias. No obstante, es el autor de la antigüedad que hemos recibido su obra completa, lo que muestra la popularidad de su persona y su obra. No sabemos el año exacto en que se publicó, porque, como ocurre con las obras de la antigüedad, esta no tenía fecha de publicación, estaba toda escrita en una misma línea, sin espacios, sin comas, sin signos ortográficos, lo cual dificultaba su lectura y también la transmisión de su contenido. No obstante, existe un consenso en colocarla dentro de las obras de madurez del filósofo. Y esta estructura es la que vamos a ver ahora. Existe un consenso académico en dividir la obra de Platón en tres grandes periodos: obras de la juventud, de la madurez y de la vejez. Y entre ellas habrán elementos como periodo de transición, etc. Las obras de la juventud se enfocan más en la figura de Sócrates y probablemente reflejaban al Sócrates histórico. Estos diálogos generalmente resultan en aporías, que quiere decir esto, que no concluyen en respuestas. En las obras de transición, entre la juventud y la madurez, podemos apreciar los primeros esbozos de un pensamiento propio platónico, donde se va dejando de lado la aporía, la no respuesta, por una respuesta, por conclusiones. El periodo de madurez es donde encontramos al verdadero Platón, donde ahora Sócrates pasa a ser un canal de transmisión de sus propias ideas. Aquí encontramos los grandes hits de Platón, por ejemplo, el banquete, el Fedón, el Fedro y por supuesto la República. En las obras de vejez, el Sócrates como interlocutor de los diálogos va disminuyendo y va quedando como un personaje secundario. Existen otros que son los que tienen más la palabra, y en estas obras generalmente son una revisión de las propias teorías que expuso Platón en su madurez. Por último, ¿qué edición leer? No importa la que tengas, lo primero que es fijarte si es que aparecen estos pequeños numeritos al costado de las páginas o entre las líneas. ¿Y qué es? Es la paginación Stephanus, que es una forma de consulta universal. ¿Esto qué quiere decir? Que sin importar la edición que tengas o el idioma en que lo estés leyendo, puedes corroborar y consultar este texto con otro. Les dejaré en la descripción del video este hipervínculo a una página donde está el texto en griego original y también la traducción en inglés, que es sumamente útil para corroborar nuestra traducción con el texto base. Si quieres leer en español, y es lo que nosotros haremos en esta serie de videos, nunca te equivocarás si es que escoges una traducción hecha por Gredos. Ahí está, Gredos. La República en particular fue traducida por Conrado Eyers-Land, que es un profesor argentino que tiene muchas otras excelentes traducciones a la obra platónica. Pero si no tienes un Gredo o no puedes encontrarlo en internet, puedes consultar otras editoriales muy buenas como lo son Alianza, Tecnos
o Acal Clásica. Por ejemplo, yo la primera República que leí fue esta, de Editorial Renacimiento, chilena, que tiene apartado crítico, paginación Stephanus, todo muy bien, y que fue escrita por María Cristina Vergara. Siempre he tratado de buscar sobre esta traductora, sobre esta edición, pero no encontré información. Así que si saben algo, me harían un gran favor si es que lo dejaran en los comentarios. Por la importancia del autor y su obra, existe muchísima literatura secundaria. Yo les recomiendo esta Introducción a Platón del IES, Instituto de Estudio de la Sociedad. Muy buena, clara, expositiva. Para la lectura de la República en particular, yo recomiendo mucho The Routledge Guidebook to Plato's Republic, segunda edición de Nicolás Papas. Muy buena y la estaremos utilizando a lo largo de la serie de videos. Y también es extremadamente recomendable la Enciclopedia Stanford de Filosofía, con la entrada de Platón. Todo esto estará ahí en los hipervínculos de la descripción del video. También hay muchísimo material audiovisual en YouTube. Recomiendo bastante en español la serie de videos que hizo el canal Gus5, Filosofía, Psicoanálisis y Psicología, donde el profesor ya realizó un video por cada libro de la República. Básicamente él ya hizo lo que yo pretendo hacer, pero todos podemos compartir de la maravilla de esta obra. También en inglés existen muchos videos muy buenos. Uno que a mí me gusta bastante es el documental The Great Books del Discovery Channel de 1996. Y también esta serie de clases realizadas por el profesor Michael Surge, lo cual también dejaré en la descripción de este video. Yo espero que esta serie sea muy provechosa para ustedes y me encantaría que me dejaran un comentario para responderles y para formar una comunidad de gente que aprecia este libro. Entonces, hasta el próximo video, nos vemos para leer el libro primero y conocer a Trasímaco.